la que ese gen Hox se expresa es muchísimo mayor que en la lagartija, donde se expresa solamente en la zona central, en unas pocas vértebras. Y esa expresión del gen Hox nos está hablando de que en la columna vertebral hay regiones que son homólogas entre sí. Y por lo tanto yo puedo comparar la diferencia de los caracteres entre el lagarto y la serpiente en función del lugar donde se expresan los genes. A nivel genético yo puedo encontrar homología de genes y por lo tanto puedo comparar con los genes y no con la morfología. Eso amplía fundamentalmente las capacidades de la clasificación y llegamos a una ciencia de fusión que es lo que se llama el evodevo, y en el evodevo nosotros tenemos mezcladas dos palabras, evolución y desarrollo. A partir de los programas de desarrollo genético de los individuos nosotros podemos hacer análisis de la filogenia, de la clasificación de los organismos. Esto está viendo unas perspectivas absolutamente inéditas e impresionantes. Aquí tenemos un mapa de desarrollo de un organismo en función de la expresión de los genes. Representar esto también en forma de ingeniería de sistemas, esto es un reto. Es un reto impresionante. Por ahí yo todavía no me meto. No, es que hay muchas relaciones entre los tres. Sí. Los tres son 1, 2, 3, 4. O sea, relaciones y que tienen conceptos diferentes y morfologías diferentes y estructuras diferentes. Todo esto es diversidad. Todo esto es biodiversidad. Entonces, nos vamos a centrar en la biodiversidad, en los organismos y no en los genes, pero como ven ustedes, el tema de la biodiversidad es supremamente amplio y el campo de la ingeniería, de la arquitectura de datos, la ingeniería de sistemas para reflejar o para manejar todo esto es realmente inmenso. Aquí veríamos involucrados a gente que no trabaja en bases de datos, sino que trabaja en control y que tendría, digamos que una cantidad de metodologías apropiadas para poder manejar y representar modelos de desarrollo genético utilizando paradigmas del control de computadoras y retroalimentarse con los fundamentos o los descubrimientos de la genómica en el mundo de la teoría de controles. Ese fluir de los modelos biológicos a los modelos de ingeniería y de arquitectura es muy frecuente y muy común, ¿no? ¿Ustedes ya tienen bases terminológicas y todo eso hecho? No. O sea, las ontologías no están... No, pero una base terminológica, o sea, que sí, ya clasificada. sí, eso sí. O sea, en la ciencia, en la biología, necesitas palabras y conceptos para describir los fenómenos. Bueno, así el léxico ya está definido. El léxico está definido y los procesos también. La formalización que supone el establecimiento de una hipótesis, una teoría, es lo que está en continuo desarrollo y cada vez que se va conociendo más se va perfeccionando. Una de las características de la ciencia que es un conocimiento perfectible, va a ir aumentando a medida que la visión que se tiene, los fenómenos observados no cumplen con la hipótesis, la teoría planteada y tienes que ampliar el modelo. Pero a mí me parece que los ingenieros tienen mucho que aportar y que nutrirse de esta base, ¿no? En Evodevo, por ejemplo, en el caso de las plantas hay un modelo ahora mismo muy clásico del desarrollo de la diferenciación de las estructuras florales, de la transformación hay un gen E que se expresa en todas las hojas y cuando se expresa el gen A puede expresarse en forma de sépalos si no hay expresión del gen P, y si se expresa el gen P vamos a tener pétalos o vamos a tener estambres si
En vez de expresarse el gen A, se expresó el gen, vamos a tener los estambres. Si se expresa el E, el A y el B, tenemos pétalos. Si se expresa el E, el C, tenemos carpelos. Y si se expresa el D, vamos a tener óvulos. Entonces, con esos 4 genes, en una secuencia de control-inhibición, va a hacer que una hoja normal se transforme en una de esas estructuras. Es decir, es una hoja, pero el programa morfogenético, la expresión de los genes en una determinada secuencia, va a condicionar una morfología diferente. De tal manera que el programa de control se establece como un criterio homológico. El desarrollo, por eso hablamos de evo-devo, el patrón de desarrollo. Entonces ya no es la morfología final, sino el patrón de desarrollo. Si nosotros entonces llegamos a una abstracción nueva, hablamos de el carácter. ¿Cuál es el carácter que yo tengo que evaluar para poder hacer una clasificación? Entonces el carácter es la base de toda clasificación, sea como proceso, sea como un efecto morfológico material que yo puedo reconocer, sea una reacción química, sea cualquier extensión de nuestros sentidos que utilicemos para reconocer una manifestación física química o de procedimiento en cuanto a mecanismo de desarrollo que sea reconocible y repetible. Eso sería un carácter. Son los elementos, cualidades, hechos simples observables en un organismo, en cualquiera de esos niveles que hemos visto, y por lo tanto se constituyen en hipótesis morfológicas, partiendo cuando nos vamos a que nosotros observamos aquello que nosotros estamos preparados para observar, porque generamos un concepto y con ese concepto yo digo, esto es un teléfono, pero ese concepto de teléfono, si nos vamos más atrás, hace 50 años, nadie iba a reconocer esos aparatos como teléfonos, porque no tenían el concepto creado previo, no sabían qué observar, no sabían qué es eso. En absoluto sabían qué es un teléfono de los actuales móviles. Y de hecho ahora mismo tú pones un teléfono de disco analógico y mucha gente no sabe qué es un teléfono. Reconoce el teléfono porque tiene los auriculares, pero no sabe ni cómo funcionaba. Un niño se lo da y no sabe. Todavía porque hay cabinas con auriculares en las calles y todavía tienes unos teléfonos CanTV que tienen el auricular y reconoces el auricular por un carácter. Ok, entonces son hipótesis morfológicas. Luego, sobre esas hipótesis también hay mucho que discutir, ¿no? En taxonomía utilizamos los llamamos caracteres, pero si un matemático nos toma diría esos son los tipos de variables que hay. Entonces tenemos caracteres numéricos o cuantitativos, que pueden ser de naturaleza entera o real, para describir variables que son medibles y variables que no son medibles, que son contables. Tantos números de estambres, de piezas, o estas miden tanto de largo y tanto de ancho. Tenemos también caracteres multiestados o cualitativos que nos permiten establecer describir otro tipo de características que pueden ser ordenadas en sí, o sea, cuando hay una variación correlativa de un carácter, por ejemplo, si nosotros estamos estableciendo el color en función de un código continuo de intensidad o de posición en una escala colorimétrica, y entonces podemos establecer si hay una variación continua desde tal longitud de onda hasta tal longitud de onda. Pero si nosotros no tenemos orden en esa variación de la manifestación de un carácter, entonces tenemos un carácter sin orden,
Y a veces esos caracteres cualitativos es la presencia o la ausencia. Tenemos dos estados. ¿Tiene flores o no tiene flores? ¿Tiene hojas o no tiene hojas? Entonces tenemos una presencia de carácter binario. Con esos tipos de variables nosotros podemos hacer toda la metodología de la taxonomía numérica que arregla los grupos con base en la similitud. ¿Y qué es la similitud? Ya no es una similitud de la apariencia, sino que es una medida algorítmica de la similitud. Y esa medida algorítmica de la similitud la obtenemos tabulando la presencia y ausencia de la manifestación de los caracteres. Hay un lenguaje para codificar esa variabilidad morfológica que se llama delta. Delta está aquí expresada. Voy a ir un poquito rápido hoy con esto porque ya nos dedicaremos al lenguaje delta en un tema concreto. De hecho, es uno de los temas que yo propongo para alguno de ustedes que le interese. Delta fue desarrollado por unos zoólogos del Cesino en Australia, Dalwith y Payne, y consta de una tabla de caracteres y estados y una metadata que explica otro tercer archivo de metadata donde dice si el carácter es numérico, cuantitativo, cualitativo, de variación continua, discreta o binario. Y yo describo en lenguaje natural esos caracteres, pero están numerados 37, 38 y los estados como 1 y 2. Y después hago una descripción de cada uno de los objetos en función de que tiene el carácter 1 en su estado 1. Carácter 1 tiene su estado 1, el 2 tiene su estado 1 y, por ejemplo, esto es una consolidación, puedo poner notas entre corchetes donde digo que de los 7 ejemplares que vi, 7 tienen el estado. El estado 3 tiene el 2, el 4 tiene el 2, el 5 tiene el 1 y en esos 1 tiene el 6, puede tener, aquí por ejemplo tenemos el estado 4, el estado 5 tiene el 1, solo uno de los 6 observados, o tiene el 2, 5 de los 6 observados. Y puedo ir construyendo una descripción de un conjunto de ejemplares en función de la presencia y ausencia o manifestación de los caracteres, tanto los numéricos como los cualitativos. De tal manera que de esta manera yo puedo hacer una base de datos de las descripciones objetivas en función de una tabla de caracteres estados de todos los organismos que yo quiera y analizarlos matemáticamente. Yo puedo convertir todas esas descripciones en una tabla de contingencia, en una matriz en la que en este caso lo que tenemos ya el programa delta, pero yo tengo los datos brutos, puedo sacar una matriz básica de caracteres y calcular la distancia por una distancia euclidiana, una distancia bice, una distancia de cualquier tipo, de acuerdo a la calidad o a las características de los datos utilizados y analizarlos mediante, bueno, esta es la base de datos que tengo implementada de delta con los datos de los ejemplares, de tal manera que yo al final puedo generar un análisis de agrupamiento utilizando diferentes algoritmos para hacer el análisis de clúster y definir la delimitación de ese espacio morfológico en función de la presencia de los caracteres en los organismos analizados, de tal manera que yo puedo diferenciar aquí un grupo, aquí puedo diferenciar otro grupo y aquí puedo diferenciar otro grupo a este nivel de distancia de similitud, en este caso euclidiano. Y dentro de este grupo puedo ver que existen varios subgrupos. Los colores que vemos en la parte de arriba son las hipótesis de partida, son los nombres de las especies que había en los ejemplares.
y digamos que la cosa quedó más o menos bien, ¿verdad? Porque en este grupo están todas del mismo color, en estas están todas del mismo color. Luego la hipótesis de partida aquí la verificaríamos con que estas dos especies existen, y aquí tenemos que no está tan claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una primera población que se nos separa aquí y se nos separa del resto. Es decir, estas de acá, que tienen colores distintos, son más parecidas entre sí que con estas de aquí. Luego, puede ser un error de que faltan caracteres, no todos los organismos tienen todos los caracteres, puedo haberlo codificado mal, pero mientras que este me sale la hipótesis verificada, aquí yo empiezo a dudar de que aquí existan dos entidades diferentes. Es posible que, y así fue mi conclusión, de que todo esto no son dos especies diferentes, sino una sola. Ok, pero eso es con mi juego de caracteres actual, con mi interpretación de los caracteres. Por eso la clasificación es una hipótesis, y yo puedo volver a testear esa hipótesis con un juego de caracteres distinto. Esta es la misma data utilizando análisis de componentes principales, utilizando la misma matriz de distancia y sobreponiendo en esos óvalos de colores las mismas, el análisis de clúster que veíamos anteriormente, y viendo sobre las distancias tenemos en las líneas con los puntos ese minimum spanning tree, que es otra forma de representar las distancias originales euclidianas, para ver que las líneas, por ejemplo, estos grupos que se separan tanto, tienen en realidad esos dos individuos están conectados con una línea que les indica que su similitud es muy grande entre sí. Pero vemos que en realidad existen tres grandes grupos de organismos, tanto por ordenamiento como por agrupamiento, lo cual nos permite ir postulando o verificando ciertas hipótesis con el conjunto de datos, de observaciones que se han dado. De tal manera que hasta ahora ese trabajo se realiza de una forma aislada, es como el experimento que hago yo en mi laboratorio, pero no es compartida por la comunidad. Uno de los retos que hay es el poner, Delta no está ligada a una base de datos, sino que Delta se escribe en archivos de texto y hay que captarlos en el programa, cargarlos en el programa y correr el programa. Y no hay una base de datos que yo pueda ir a hacer crecer, sino que se limita a la memoria que tiene la computadora. Uno de los retos es hacer que Delta lea una base de datos externa. Hay programas que han hecho eso en versiones anteriores. Ahora mismo Delta está en Java y permite en software libre, o sea, uno puede acceder al código fuente y modificarlo. Y se hicieron varios intentos. Paco Pando en el Jardín Botánico de Madrid hizo uno, un norteamericano hizo uno en Access, y yo generé otro programa con modificaciones del lenguaje Delta. Ahora mismo el lenguaje Delta es muy estrecho y en mi opinión merece que se le hagan ciertas modificaciones para que tenga mayor plasticidad, mayores posibilidades, y Delta ahora mismo solamente saca las matrices de distancias, con lo cual los análisis multivariantes bidimensionales, es decir, el análisis de los caracteres y el análisis de los taxones simultáneamente no se hace, solamente se hace el análisis de los taxones. Y a veces es muy interesante ver cómo se agrupan los caracteres entre sí. Y eso permite ver si la naturaleza de tus datos son adecuados o no. Es decir, cuando uno ve que una población se te separa mucho, como en ese caso, y dices será un error, cuando tú haces un análisis de caracteres y los caracteres que deberían ir juntos no se te ponen juntos, es que tu matriz es posible que no esté bien. Te permite analizar otra vez la matriz, cómo codificar los caracteres
y ver si hay muchas ausencias, hay pocas ausencias, e ir mejorando la data. Poder disponer de una base de datos de este tipo de caracteres de acceso universal mejoraría la capacidad de análisis de la flora mundial de la diversidad enormemente. ¿Por qué? Porque el trabajo de hacer esa observación de los ejemplares es uno de los trabajos, no voy a decir, podríamos decir tedioso, pero en realidad es exigente. Y una vez que está hecho, ¿por qué otro investigador lo tiene que hacer? Entonces, eso sería muy interesante de trabajar en ese desarrollo. En definitiva, lo que nosotros estamos viendo en esa representación bidimensional es un espacio multidimensional, en este caso lo está representado tridimensionalmente, en el que las hipótesis que nosotros hacemos es cortar ese árbol, ese dendrograma, ese dendrograma que estábamos viendo, que es un grafo de representación de las distancias. Lo estamos partiendo con un plano. Ese plano es una hipótesis que hace el investigador y establece que existen, en este caso, 4 montañas, pero depende de donde hagas el corte, tú vas a obtener una clasificación diferente. De otra manera, yo ahí estoy cortando a nivel de especie. Si corto más abajo, corto a nivel de género. Si corto más abajo, corto a nivel de familia. Si corto más abajo, depende el universo de taxones que esté utilizando en ese análisis genético. Y cuando lo veo bidimensionalmente, lo que estoy viendo es ahí, son 4 especies. El análisis de conglomerados o de agrupamiento me permite establecer las relaciones de esos grupos entre sí y por lo tanto definir una jerarquía y definir las relaciones entre ellos de semejanza. Al final lo que resultamos es en un lenguaje natural, que es la otra parte que hace Delta, es convertir esas descripciones que están registradas numéricamente en función de la tabla de caracteres estados en descripciones en lenguaje natural y en las herramientas que tradicionalmente se utilizan para navegar entre las descripciones, que son las claves de identificación. De tal manera que automatizar y tener un sistema de registro de las descripciones y del análisis, porque nosotros ahora lo que hacemos es el proceso de registro de las características y el análisis y la formulación de la hipótesis, pero la visión de futuro sería poder hacer el registro de las características, la comparación de lo que estoy registrando a tiempo real con lo que está ya registrado y la formulación de la posible pertenencia de ese ejemplar a lo que ya está registrado. Y la decisión del investigador de decir, efectivamente, esto o un sistema inteligente, esto pertenece a este grupo y por lo tanto, con los nuevos caracteres que tiene este ejemplar, la delimitación del espacio morfológico cambia, la topología cambia y la clasificación cambia. Tal como se pone aquí, un sistema de información de biodiversidad que atienda a los caracteres, el investigador modifica la interpretación de los caracteres, pero el sistema, una vez que tú codificas, es el que puede hacer la clasificación si tú estableces cuáles son los algoritmos para establecer la frontera taxonómica, de una forma algorítmica y no de una forma sesgada por lo que yo quiero ver. Eso es un reto importante dentro de la clasificación. Y hasta aquí lo dejamos por hoy.